Vamos a responder esa pregunta que muchos hacen. Al final o a la mitad del estudio de la Biblia vamos a poder comprender un poco por qué no vemos esos milagros hoy. Entonces vamos a empezar en Hechos capítulo 5. Nos quedamos en la historia de Ananías y Zafira. Recordamos que el sábado pasado estuvimos viendo cómo ser buenos administradores del dinero. Vimos que Dios no nos quiere como prósperos, como hombres prósperos, sino que nos quiere como siervos, y que en la medida que Él nos vaya prosperando va a ser para poder servirle a Él. Entonces, si nos prospera mucho o poco, es porque eso espera de nosotros. Entonces, ahora retomamos en el verso 12 y dice lo siguiente: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Paren ahí. Las señales y prodigios literalmente eran milagros de sanidad, ese tipo de cosas. Sigamos leyendo. Vamos al verso 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Paren ahí. ¿Qué significa eso de que ninguno de ellos se atrevía a acercarse a ellos o a unirse a ellos? Recordemos que acabamos de ver cómo Ananías y Zafira murieron por mentirle al Espíritu Santo. Entonces ahora muchos que llenos de un corazón falso se acercaban a Dios, ahora que se dan cuenta, no podemos bromear, no podemos jugar con esto, sino que o hay un compromiso serio o no hay nada. Muchos de ellos dieron un paso para atrás y ya empezaron a decirse a sí mismos: no es buena idea jugar al cristiano. Es mejor hacerme un paso para atrás. Si yo no amo a Jesús, me hago un paso para atrás. Sigamos leyendo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. Paren ahí. Estamos viendo otro avivamiento en cuanto al crecimiento numérico de la iglesia, y noten que no dice que aumentaba el número de la organización del ministerio de la iglesia, sino que aumentaba el número de los que ¿qué acaban de leer ahí? Que aumentaba el número, que los que creían en el Señor. Cuando Dios aumente nuestros ministerios, no va a ser para que digan que el ministerio de alabanza, Icon, iglesia XYZ tiene un número grande de personas, sino que hay un número grande de personas que creen en Dios. Por eso nosotros no profesamos religión, por eso nosotros no exigimos algún tipo de fidelidad organizacional o institucional, sino que lo que nosotros profesamos es creer en Jesús. Eso es lo importante para nosotros. Sigamos. Tanto, escuchen esto, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Acabamos de ver acá un hecho un poco insólito. Vemos que Pedro andaba caminando en el centro, en la plaza, en cualquier lugar, y cuando la gente escuchaba: ahí viene Pedro, las personas sacaban a sus enfermos, los ponían en la calle donde él iba a pasar, y cuando él pasaba, la sombra de él era suficiente para que las personas fueran sanadas. Ahora,
recordemos quién está escribiendo esto. En la introducción al libro de Hechos aprendimos que Lucas es quien está escribiendo esto. Aprendimos que Lucas no era un judío, era un griego. Aprendimos que no era un griego cualquiera, era un científico, era un doctor, era alguien lleno de conocimiento. Así que esto no es fantasía, alegoría o exageración. Un científico nos está diciendo el método de sanidad con el que se actuaba en ese periodo de tiempo era por medio de la sombra de Pedro. Los científicos suelen ser bastante racionales, nosotros sabemos. Lucas no iba a dejar su razón por su fe, sino que iba a rendir su razón viendo lo que la fe hacía. Y él no podía hacer más que transcribir lo que su fe le decía que transcribiera, que pusiera ahí, aunque pareciera increíble. Ahora dejemos algunos puntos claros. ¿La sombra de Pedro tenía poder? No. Dejemos otro punto claro, porque esto en realidad sí tiene un paralelo a algo similar sucedió con Jesús. ¿Se acuerdan la mujer que tocó el borde del manto de Jesús? ¿Qué pasó con ella? Fue sana, ¿verdad? Ahora, les pregunto, ¿el manto de Jesús tenía poder? No. Entonces, no tenía poder ni el manto de Jesús, ni los paños de Pedro, ni la sombra de Pedro. Entonces, es bastante esencial que nosotros comprendamos la base de nuestra respuesta. Si la sombra, ni el manto, ni los paños tenían poder, entonces, ¿por qué cuando las personas se acercaban a la sombra o tocaban el borde del manto de Jesús, por qué eran sanados? Alguien, porfa, levántenos la mano y díganos su opinión. Antes de yo responder, hagamos esto dinámico. Dale, Ariela, quítatela y grítame. Ok. ¿Por fe en qué? ¿En el paño? ¿En la sombra? No. Por fe en Jesús. Entonces, me está diciendo Ariela que ellos, al creer que la sombra les iba a sanar, era porque tenían fe que Jesús podía obrar a través de la sombra. Porque eso pasó ¿con quién? Con el manto. La mujer estaba buscando a Jesús a través del manto. No era de que el manto tenía poder, era que ella creía en el poder de Jesús y la fe le llevaba a obrar de esa forma. Entonces, el manto o la sombra no eran poderosas en sí mismas. Lo que tenía poder era que eran una muestra de la fe. Ahora, base número 1, eran una muestra de la fe. Que los enfermos que las personas sacaran a sus enfermos o que los trajeran de ciudad A hasta donde Pedro estaba, no significaba que ellos creían en Pedro, significaba que ellos creían en lo que Jesús podía hacer. Es exactamente lo mismo que sucedió en el desierto cuando Jesús se apareció, por una de las apariciones de Jesús, porque le dijeron a Moisés: aquellos que miren a la serpiente
ellos serán sanos. Y se acuerdan, todos estaban llenos de llagas, tenían enfermedades, iban a morir, pero al mirar a la serpiente no tenía poder, pero al ellos mostrar que creían en lo que Dios decía, eso era una muestra de su fe y eso les otorgaba sanidad, eso les otorgaba el milagro. Entonces todos hemos sentado nuestra base en esa primera realidad. Segunda realidad en la que tenemos que sentar nuestra base. Si bien es cierto, la sombra, el manto y ahora la serpiente no tenían poder, sí representaban algo. ¿Qué representaban? Alguien levante la mano y dígame qué representaban. Dale, Gabo. A Jesús. La serpiente, el manto, la sombra representaban a Jesús. Eran una muestra del poder de Jesús. Entonces tenemos dos bases: una muestra de mi fe y lo segundo, una muestra del poder. Entonces el milagro ocurría porque habían dos cosas sucediendo. Primero, las personas estaban dando una muestra de su fe. Y segundo, había una muestra del poder de Jesús. Las personas cuando veían a Pedro, no veían una sombra azul, una enorme sombra, una sombra en forma de cruz. No, lo que ellos veían era un vulgar pescador, ahora lleno de amor y lleno de gracia del Espíritu Santo. Entonces decían, ese hombre representa a Jesús y yo puedo ver a Jesús a través de ese hombre. Entonces las personas sacaban sus enfermos y decían, ahí viene un representante de Jesús. Entonces ellos sacaban a los enfermos no esperando que Pedro los iba a sanar, sino esperando que Jesús los sanara. Segunda base puesta. Tercera base. Esta me encanta porque es una de mis favoritas. Todos sabemos que la persecución de la iglesia cristiana estaba aumentando mientras ésta más crecía. La iglesia primitiva, así le decimos a los primeros cristianos, empezaron a ser perseguidos por el simple hecho de amar a Jesús. Ellos no habían hecho nada, solo amaban a Jesús y por eso eran perseguidos. 5,000 personas, vimos el sábado antepasado, aceptaron a Cristo, se arrepintieron en una sola prédica de Pedro. Ahora vemos, acabamos de leer el verso que dice que el número aumentaba más y más. Entonces, pongan en proporción esta realidad. El estándar de crecimiento de la iglesia primitiva tenía un número de nómina de 5,000 personas. Entonces la nómina de personas arrepentidas en un solo sermón de Pedro era de 5,000 personas. Entonces tenemos este estándar aquí. Ahora viene Lucas, un científico, y nos dice, eso está aumentando más y más. Entonces cuando Lucas nos dice eso, tenemos que tener claros, el crecimiento era de miles en miles.
¿Por qué? Todo eso estaba sucediendo en Jerusalén. Pero esta es mi parte favorita. Y por favor nunca la olviden, porque es una de mis cosas favoritas de Hechos. El Espíritu Santo estaba dando una muestra de su objetivo. Estaba reproduciendo exponencialmente el número de cristianos porque, no olviden esto, pronto todos esos cristianos en Jerusalén y sus alrededores iban a ser perseguidos por Roma. Y consecuentemente, ¿qué iban a tener que hacer? Alguien dígame, ¿qué iban a tener que hacer? Estando perseguidos en Jerusalén, ¿o qué hicieron? ¿Cómo? ¿Salir? ¿Huir? ¿Están de acuerdo con Eduardo que los cristianos huyeron y salieron? Montalvo, te veo sintiendo con Eduardo. ¿Eso es lo que los cristianos hicieron? ¿Huyeron? ¿Salieron? Sí, solo los estaba probando. ¿Pero por qué? Escuchen esto. El Espíritu Santo no estaba haciendo crecer una organización o una iglesia. El Espíritu Santo estaba reclutando los próximos misioneros que llevarían al mundo el Evangelio. 5,000 personas en una sola prédica de Pedro se convirtieron en 5,000 misioneros que cuando Roma estallara en la persecución de los cristianos, entonces 5,000 misioneros saldrían al mundo a hablar de Jesucristo resucitado. De esa forma, más y más personas a través del mundo iban a escuchar de lo que Cristo era, de lo que Cristo había hecho. Lo que nosotros estamos viendo, el crecimiento por medio de los milagros, de prédicas, etcétera, es una muestra que el objetivo del Espíritu Santo era reproducir el Evangelio a través de los misioneros que estaba reclutando, a través de esas multitudes que se arrepentían y buscaban a Cristo. Hechos nos enseña eso. Nos enseña cómo es que de repente habían personas en Asia Menor que recibían a Pablo y decían: nosotros somos creyentes de lo que vos decís. Cómo es que de repente encontramos a Tomás siendo un misionero en África. Hechos nos explica, el Espíritu Santo reclutaba misioneros porque, si bien es cierto, de los 5,000 no el 100% iba a mantener su fe, pero aún así un gran número iba a mantener su fe. Entonces, esa es la tercera base. Es una muestra del objetivo del Espíritu Santo. Con esas tres bases, nosotros podemos responder ahora si el Espíritu Santo sigue haciendo hoy los milagros que hacía ayer. Vamos con la primera. Contextualicemos la primera base hoy. Cuando alguien está buscando un milagro, muestra su fe. ¿De qué forma? ¿Cómo? Orando, ok. ¿Qué más? Si alguien dice que pidiéndole a pastores que oren por ustedes,
esa no es. ¿Cómo? Grítame. Congregándose, sirviendo, estudiando la Biblia. Sí. Entonces, la muestra de nuestra fe hoy no es buscando el saco de los pastores que me caiga y ser sano. No es pidiéndole al pastor, por favor, ore por mí para que sea sano. No es, incluso peor, acercándose a la sombra del pastor porque eso le va a sanar. Hoy la muestra de nuestra fe es acercarnos a Jesús de las formas que en la Biblia aparecen, que es orando, congregándonos, etc. Entonces, también podemos mostrar nuestra fe de que Dios va a obrar un milagro. Muchos acá hemos orado por un trabajo, hemos orado por notas, hemos orado por respuestas. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos acercado a Dios en muestra de que sabemos que Él va a obrar. Sin rituales místicos. Simplemente poniendo nuestras rodillas en el suelo. Segundo, ahora una muestra del poder de Dios, escúchenme, una muestra de Cristo acá en la tierra, como dijo Gabo, escúchenme, una muestra del poder de Cristo acá en la tierra son ustedes. Sus historias, sus testimonios son una muestra del poder de Cristo acá en la tierra. No necesitamos el manto o las sombras, porque acá hay testimonios de hombres y mujeres que aman entrañablemente a Jesús y sus vidas han sido restauradas. Y cada una de las áreas financieras, de salud, académicas, familiares, Dios las ha restaurado. Tercero, el objetivo del Espíritu Santo, lo que anda buscando, la meta del Espíritu Santo hoy en día, sigue siendo el mismo. Que más personas se arrepientan y busquen a Cristo. Ahora que he respondido todas esas, ahora que hemos visto todas esas bases, las vimos en la historia a la luz de la Biblia, ahora las contextualizamos a nuestros días. Ahora déjenme responderles. ¿Se ven hoy los mismos milagros? Es más, les voy a preguntar a ustedes, ¿se ven hoy milagros así como se veían en el libro de Hechos? Alguien levante la mano y dígame, ¿se ven hoy milagros así hoy? Gabo dice que no. ¿Qué más? Vamos, varias opciones. Sos Daniel, ¿verdad? Pensás que no porque hay muchas personas que no están creyendo. Ok, ¿qué más? Vos decís que sí. ¿Qué más? Vamos, una más.
Dígame, doctor. Ok, ¿crees que sí, pero qué? ¿No te escuché? Que no tienen tanta imagen como antes. Bueno, déjenme responderles. Las mismas bases que habían antes hay ahora. El mismo Espíritu Santo que había antes hay ahora. Hoy seguimos viendo milagros del Espíritu Santo. Gabo, sin entrar en detalles, hay milagros en tu familia que no podemos explicar. Igual, Dani, hay milagros en tu vida que vos me has dicho a mí que no podemos explicar. El Espíritu Santo sigue haciendo milagros hoy. Y ustedes, cada uno de los que están acá, son una muestra del poder milagroso que tiene Jesús aún hoy día. Cada uno de nosotros hemos recibido un milagro de una u otra forma. Cada uno de nosotros hemos visto al futuro y hemos dicho, no hay forma de que esto mejore, no hay forma de que esto pueda cambiar, y de alguna forma cambió. Ahora, si ustedes me dicen que lo que ustedes están esperando es que los mudos hablen, que los ciegos vean, yo les voy a preguntar, ¿por qué quieren que un ciego vea si podemos ver a ese ciego predicando el Evangelio y diciendo, mi ceguera no es de ninguna forma un obstáculo para creer en el poder de Cristo? Para mí un milagro no es que un mudo hable. Para mí un milagro es ver familias enteras restauradas. Para mí un milagro es ver personas que se morían en la condenación porque creen que son demasiado sucios para acercarse a Cristo, creen que han hecho demasiadas cosas malas. Para mí un verdadero milagro es ver a esas personas muertas en condenación, ahora vivas en Cristo, creyendo que tienen una nueva oportunidad. Entonces no me pidan que yo quiera o que yo busque los milagros cuando los objetivos del Espíritu Santo hoy siguen siendo los mismos. Siguen siendo que bastantes personas, que aumente el número de personas que se arrepientan. Hoy ustedes tienen algo más poderoso, y perdónenme si estoy usando un superlativo cuando estamos hablando del mismo Espíritu Santo, pero para mí esto es así. Hoy ustedes tienen algo más poderoso que la sombra de Pedro, y es su testimonio. Lo que Cristo ha hecho en ustedes es más poderoso que la sombra de Pedro. Ahora las personas alrededor de ustedes no necesitan sacar sus enfermedades a que su sombra pase por ellas. Ahora lo que las personas necesitan es exponer su vida para que vean lo que Dios hizo en ustedes, para ellos creer, así como lo hizo en Él, lo puede hacer en mí. La forma en la que ustedes viven hoy, cómo demuestran el poder de Cristo hoy, es igual de poderosa o más que la sombra de Pedro. Si yo fuera persona por persona acá, hablando de las vidas de cada uno de ustedes, les aseguro que serían muchos. No serían pocos, serían más del 50%, más del 80%, que podrían decir, Dios hizo este milagro en mi vida.
Y yo les podría decir, creo eso porque creo que el Espíritu Santo sigue haciendo milagros hoy. Y si quieren hablar de milagros como los de aquella vez, también tengo milagros de esos. También tengo milagros de personas con enfermedades crónicas que tuvieron COVID, que tuvieron oxígeno y hoy están con nosotros. También tengo milagros de personas que les dijeron, tenés 2 meses de vida y llevan 5 años teniendo 2 meses de vida. También tengo personas que han vencido el cáncer cuando los doctores dijeron, ya se acabó su tiempo acá. Pero más poderoso que eso, también tengo personas que han sufrido cada una de esas cosas, no han visto ese tipo de milagros, pero sus vidas mostraron un milagro aún más poderoso, que es una increíble fe esperanzadora a pesar de estar en la tormenta. Puedo decirles todo tipo de milagros. Ahora, la meta del Espíritu Santo hoy es que bastantes personas se arrepientan. Dani dijo algo curioso. Ya no creen de la misma forma, o ya no hay personas que se comporten como Pedro, y en eso tiene algo razón. Porque ahora existe el peligro de que haya representantes de Dios en la tierra, que su meta no sea que las personas crean en Cristo, sino que su meta se convierte en que las personas les rindan reverencia o les paguen grandes cantidades de ofrendas o dinero por ver los milagros. El Espíritu Santo tiene la misma meta, tratar de hacer que hombres y mujeres se arrepientan, pero muchas veces le da el don a un hombre de sanidad, de dar milagros, y esos hombres se corrompen, se pierden, se llenan de vanagloria y empiezan a usar los dones que Dios dio para abusar de ellos y hacer un ídolo de sus nombres. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo, teniendo la misma meta, ya no ocupa a tantos hombres como lo hizo con Elías, como Pedro, como Juan. Porque esos hombres sí tenían un corazón para no envanecerse y no vanagloriarse. Amaban más a Cristo de lo que se aman a sí mismos. Bueno, no hemos pasado del verso 16, vea. Teníamos que terminar el capítulo hoy y tenemos 1 minuto. Bueno, entonces solo terminemos el primer punto de nuestro estudio de hoy. El milagro más grande no es el que las personas andan buscando. El milagro más grande es la restauración de nuestra vida. A veces eso se va a ver como que un ciego vea, como que un mudo hable. Jesús, después de hacer cada uno de esos milagros, les decía: ve y no peques más. Siempre. Porque el punto no era que anduviera hablando el mudo. El punto era que su vida fuera restaurada. El sábado pasado hablamos sobre la restauración financiera de nuestras vidas. Hoy les quiero hablar sobre la restauración familiar de sus vidas.
Hace poco estaba hablando con unos amigos y uno de ellos dijo, mis papás se separaron, se divorciaron. Y era lo mejor, dijo. Mucho peleaban. Mi corazón se llenó de dolor al escuchar cómo alguien pudo decir que el divorcio era lo mejor. Yo quería decirle, Jesús tiene el poder para restaurar el matrimonio más quebrado que exista. Y el divorcio nunca va a ser la mejor salida a ningún problema que exista. Y se los dice no alguien que ignora el tema, se los dice un hijo de padres divorciados que lo único que sus padres han hecho durante toda su vida es advertirme sobre cuán mala decisión es el divorcio y luchar para que yo nunca vea el divorcio como una opción. Entonces no se lo estoy diciendo en ignorancia porque no tengo idea de lo que se sufre o de lo que es. Sé los dos lados y les digo, nunca es buena opción. Entonces, ¿cuál es la única opción? Es algo que aún ustedes y yo no creemos. Es la restauración. El milagro que nosotros realmente necesitamos es que nuestras familias sean restauradas. Es creer que si bien es cierto el mundo nos quitó la oportunidad de vivir con un padre o una madre que se amaran, porque lo único que tienen es una fachada ridícula en la cual se muestran amor, pero ustedes y yo sabemos que no lo hacen. Ese no tiene por qué ser nuestro futuro. Jesús puede obrar el milagro de darnos un futuro diferente. Y esos son los tipos de milagros que Jesús puede hacer. Aún hoy en día, porque hoy en día siguen habiendo muestras de fe, muestras de poder y muestras de que ese es el objetivo del Espíritu Santo. Oremos.